La Octava Noticias con Luisa Cantú. Hoy en esta emisión, el gobierno español emitió un pronunciamiento sobre las declaraciones del presidente López Obrador respecto a la relación bilateral. Le adelanto un breve fragmento. España trabajará siempre por mantener las mejores relaciones con México y reforzar los lazos con este pueblo hermano. No es todo lo que dice la carta, un poco más adelante se la leo completa. Se otorgará una jubilación a extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro que al 11 de octubre del 2009 tenían una antigüedad de 19 años, 6 meses y un día. Así lo informó el titular para devolverle al pueblo lo robado. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se reunió con senadoras y senadores de la República, ante quienes se descartó como presidenciable para el 2024. Aseguró que va a terminar su mandato en el INE y después volverá a la academia. Y el presidente López Obrador dio más detalles sobre el encuentro que sostuvo ayer con John Kerry. Dijo que fue una buena reunión en la que se le explicó que su iniciativa de reforma eléctrica no va a afectar al TEMEC. Yo soy Luisa Cantú Ríos y a nombre de todo este equipo le agradezco muchísimo su sintonía. Arrancamos. Información día a día. La Octava Noticias con Luisa Cantú. Criterio, compromiso, coyuntura, veracidad, investigación, periodismo profesional. La Octava Noticias con Luisa Cantú. Comenzamos. Hoy es jueves 10 de febrero y vamos directo con las noticias. Arrancamos hoy en el Estado de México, concretamente en la base aérea militar número 1 de Santa Lucía, en Zumpango, donde hoy el presidente López Obrador encabezó la ceremonia por el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Ahí está completamente en vivo mi compañero Rodrigo Alarcón. ¿Qué tal, Rodrigo? Te vemos, te escuchamos. Muy buena tarde. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy se llevó a cabo el 107 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana. Para tener un poco de contexto, en aquel entonces, en 1915, el presidente Venustiano Carranza, dentro del Ejército Constitucionalista, creó el arma de aviación militar. Fue hasta 1944 cuando de una manera más oficial se le reconoció a la Fuerza Aérea Mexicana, y un día como hoy, pero de 1992, quedó decretado el 10 de febrero como Día de la Fuerza Aérea Mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo, por supuesto, en este evento acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, así como de los gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo, del Estado de Hidalgo, Omar Fayad, y por supuesto la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, así como otras personalidades de su gabinete ampliado. Luisa ofreció palabras emotivas a los elementos que conforman las tres comandancias de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea y el Ejército Mexicano. Por supuesto, sin dejar atrás la Secretaría de Marina Armada de México. Frente a la tropa, oficiales, jefes y generales, ofreció palabras emotivas. Se recordó, por supuesto, al coronel Carlos Garduño Núñez, este coronel que lamentablemente el pasado 3 de febrero falleciera, último combatiente integrante del Escuadrón 201. Las palabras emotivas de López Obrador fueron las siguientes, Luis. Escuchemos, por favor. De cómo con la Fuerza Aérea hemos distribuido más de 200 millones de dosis para vacunar a nuestro pueblo. Con aviones, con helicópteros de la Fuerza Aérea hemos distribuido estas vacunas que han llegado hasta las comunidades más apartadas, los pueblos marginados de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero. Luisa entregó distintivos a elementos de la Fuerza Aérea Mexicana que se les llama alas de pecho, honor, valor, lealtad, el lema de esta institución. Y bueno, posteriormente, ya para finalizar, acudió a la inauguración de las instalaciones de la Escuela Militar de Tropas Especialistas de Fuerza Aérea, Escuela Militar de Materiales de Guerra y dos museos que se ubican aquí en la base militar Santa Lucía. Luisa, regreso contigo al estudio, te mando un fuerte abrazo desde esta zona del Estado de México. Otro de vuelta. Gracias, Rodrigo, por el contexto y la crónica. Nos vemos más adelante. Buenas tardes, Luisa. Rodrigo Alarcón. En información de la conferencia matutina de hoy, tras plantear ayer una pausa o bien un respiro en las relaciones entre México y España, en un contexto de supuesto abuso de algunas empresas internacionales, esta mañana el presidente López Obrador aclaró que no habló de ruptura. Bianca Aguirre nos explica, nos da la información completa en esta pieza.
El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que la pausa con España, de la que habló ayer en su conferencia matutina, no se trata de una ruptura, sino de una propuesta respetuosa y fraterna por los abusos y agravios cometidos a México. Nosotros somos muy respetuosos del pueblo español, tenemos relaciones íntimas con el pueblo de España, pero en los últimos tiempos, durante el periodo neoliberal, empresas españolas apoyadas por el poder político, tanto de España como de México, abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo. Nos vieron como tierra de conquista, eso fue lo que dije ayer, al grado que en cada sexenio había una empresa favorita de España. Iberdrola fue tratada con privilegios que nos afectaron, nos han ofendido a los mexicanos. El mandatario federal dijo que el escenario con España sería ir despacio, ya que los tiempos son diferentes. Una época en donde la corrupción ya no es aceptada. Deberían de ofrecer hasta disculpa. No lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva, despacio. Y repito, no es ruptura, no es nada más decir, ha pasado esto y el pueblo de México debe saberlo y el pueblo de España, porque no es fobia o xenofobia, es que tenemos que respetarnos. Y lo mismo en el manejo político. El paso a seguir con la llegada próxima de Quirino Ordaz como embajador de México en aquel país será buscar que las relaciones con España se den en un marco de respeto y honestidad. Pues tiene muchas tareas, la relación económica, lo que tú planteas, la relación comercial, buscando siempre que toda nuestra relación con España y con cualquier otro país se dé en términos de respeto y de honestidad. Para La Octava, Bianca Aguirre. Gracias, Bianca. Y ayer, tras conocer esta declaración del presidente mexicano, el ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Álvarez, tuvo esta primera reacción. Escuchemos. El gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración de este tipo. Habría que preguntarle al presidente López Obrador qué es lo que ha querido decir con eso y cuál es el tenor oficial. También expresar mi sorpresa, porque se contradicen con las propias declaraciones del presidente López Obrador hace una semana y de su canciller Marcelo Ebrard. Públicamente él ha saludado la relación con España. De acuerdo con publicaciones en medios españoles, José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores de esa nación, habría hablado por teléfono anoche, con el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, con Marcelo Ebrard. Esto con el fin de aclarar esta declaración de hacer una pausa o un respiro en algunos aspectos de la relación bilateral entre ambos países. Según la agencia de noticias Europa Press, la llamada entre Álvarez y Ebrard transcurrió en el buen tono habitual entre ambos. Sin embargo, hasta el momento ninguna parte ha dado más detalles o ha confirmado esta información. Este jueves el gobierno español se pronunció oficialmente sobre las declaraciones de ayer y nuevamente de esta mañana del presidente López Obrador. Le leo de forma íntegra el comunicado emitido por España. Dice así: el gobierno de España rechaza tajantemente las descalificaciones realizadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en los últimos días contra España y las empresas españolas. España y México, dice este comunicado, somos socios estratégicos y estamos unidos por profundos lazos humanos, culturales, históricos, lingüísticos y económicos. Más de 175,000 españoles viven en México y cerca de 30,000 mexicanos residen en nuestro país. España es el segundo inversor en México y cuenta con 7,000 empresas en ese país. La inversión española se eleva por encima de 70,000 millones de euros y la mexicana en España supera los 25,000 millones. España, cierra este texto, trabajará siempre por mantener las mejores relaciones con México y reforzar los lazos con este pueblo hermano. El gobierno desea unas relaciones basadas en el respeto mutuo, como quieren los españoles y los mexicanos, sin este tipo de manifestaciones. Hace unas horas, nuevamente, el ministro de Exteriores de España reiteró ante los medios de comunicación el contenido de este comunicado. Vamos a escucharle.
Comunicado oficial en el cual el Gobierno de España rechaza tajantemente las injustificadas declaraciones del presidente de México en estos últimos días, tanto ayer como hoy, donde ha vuelto a hablar sobre España y sobre las empresas españolas. Como dice el comunicado, y lo podrán ver en detalle, las relaciones entre España y México se sostienen sobre muy profundos lazos humanos, culturales, lingüísticos, históricos, económicos. España es el segundo inversor en México y la inversión mexicana en España alcanza ya los 25.000 millones de euros. Hay miles, literalmente miles de empresas españolas en México y cada vez hay más empresas mexicanas en España. Por lo tanto, yo creo que lo que están pidiendo el incremento de nuestras relaciones comerciales, de la inversión entre ambos países, que no para de crecer todos los años desde hace ya mucho tiempo, lo que también nos indican los deseos de los dos pueblos hermanos que somos los pueblos de España y de México, es que el Gobierno de España, y en eso no vamos a cejar, trabajemos por unas excelentes relaciones con México, pero eso sí, basadas en el respeto. El presidente Andrés Manuel López Obrador también habló del encuentro que sostuvo ayer con el estadounidense enviado especial presidencial para el clima, con John Kerry. El primer mandatario mexicano dijo que fue una buena reunión en la que se le explicó a esta persona que la iniciativa de reforma eléctrica propuesta no afectará al TEMEC. Escuchemos. El tratado no tiene nada que ver con la corrupción. Y eso fue lo que le dijimos al señor Kerry. Nosotros vamos a cumplir y queremos tener siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. No nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos, pero no aceptamos la corrupción. Hablamos sobre los proyectos de México, cómo estamos actuando de manera responsable, y también hablamos de la iniciativa de reforma eléctrica. Ayer, al salir de este encuentro en Palacio Nacional con el enviado especial presidencial para el clima, con John Kerry, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, informó que se acordó crear un grupo de trabajo para avanzar en la creación y generación de energías limpias. Entonces ahora yo creo que la parte sustantiva se acordó formar un grupo de trabajo, Task Force, para tener un entendimiento de o sea, cuál sería la acción o las acciones que tomar. México ha planteado muchas cosas, vamos a tratar de reflejar sobre este tema en particular. Entonces, para sintetizar, fue una reunión donde cada quien dio su punto de vista. Los dos son bastante francos, siempre ha sido así. ¿Algún reclamo por la reforma eléctrica? No, reclamo. No, cada quien plantea sus puntos de vista. Ya lo principal es formar un trabajo conjunto que tiene que preparar este plan de acción. Y más o menos estimo yo que va a ser dentro de un mes. Y desde Palacio Nacional este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se llegó a un acuerdo para resolver las jubilaciones pendientes para las y los trabajadores despedidos de la compañía Luz y Fuerza del Centro en el año 2009. Por su parte, Ernesto Prieto, el director general del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, explicó que se les va a otorgar una jubilación a quienes hayan trabajado hasta el día 11 de octubre del 2019 y que hayan juntado una antigüedad de más de 19 años, 6 meses y un día. Veamos el tabulador que fue compartido esta mañana. Del movimiento que desde entonces existe por la injusticia que significó tomar esa decisión de despedir a más de 40,000 trabajadores. Todo esto en el marco de la política neoliberal, privatizadora, y ahora se ha decidido apoyar a
estos trabajadores. Otros temas, el consejero del INE, Ciro Murayama, se refirió el día de hoy a la veda electoral por la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador. A través de su cuenta de Twitter escribió que no es el INE, sino la Constitución quien dispone suspender la propaganda gubernamental durante la revocación de mandato. Añadió textualmente, esto se incluyó en la Constitución en 2019, es decir, dice Murayama, con la mayoría del actual gobierno que no puede llamarse a sorpresa. Diputadas y diputados de Morena y del Partido del Trabajo sí emitieron comentarios en torno a esta convocatoria para el ejercicio de consulta popular. Escuchemos algunas de las voces de ayer en las cámaras. La oposición dice que está en contra de la consulta porque no puede, porque no tiene el apoyo del pueblo, porque no les hace caso nadie, porque si tuvieran la fuerza popular convocarían a la revocación del mandato. ¿Les molesta la revocación del mandato? Porque el presidente la ha promovido. ¿Les molesta? Porque no les alcanza para remover al presidente. Pero les molesta más porque vamos a dejar un precedente para que nunca más. También este jueves el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se reunió con senadoras y senadores de la República. Ante estas personas se descartó como presidenciable, al menos en el 2024. Claudia, respecto, si ha habido en distintas ocasiones han planteado la posibilidad distintas personas, desde periodistas hasta actores políticos. Sí, pero la respuesta siempre ha sido la misma desde el principio y va a seguir siendo la misma. No, así que si esto implica una inhibición para que alguien más me quiera buscar, pues encantado. Da mucho gusto, pero mi función es otra y me equivocaría en mi rol de árbitro. Yo soy, y de hecho tengo la firme intención de quedarme a cumplir mi responsabilidad para la que me designó la Cámara de las y los Diputados hasta el 3 de abril de 2023. Que me quiera hacer juicio político, con mucho gusto ya iré a la Cámara de Diputados a platicar con los legisladores y luego tendré que venir acá al Senado si me invitan también en ese sentido. Pero la respuesta es no. En otro tema, el del caso de Roberto Palazuelos, ayer el Instituto Electoral de Quintana Roo giró una medida cautelar en contra del virtual abanderado de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de esa entidad. Esto por supuestos actos anticipados de campaña. De esta manera, el actor tendrá que eliminar 54 publicaciones de sus redes sociales y medios digitales en las próximas 24 horas. Es debido a que se consideran violatorias a las leyes vigentes. Recordemos que será el próximo 16 de febrero, cuando se decida si se nombra a este actor y empresario el candidato oficial de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo. Este mismo partido, Movimiento Ciudadano, hizo una denuncia formal por el uso de ciertos medicamentos durante la emergencia sanitaria. Mi compañero Jesús Velázquez nos explica de qué se trata esta queja en la siguiente pieza. Legisladores locales y federales del partido Movimiento Ciudadano denunciaron ante la Contraloría General de la Ciudad de México a los titulares de la Secretaría de Salud y la Agencia Digital de Innovación Pública por la compra y distribución de ivermectina y acitromicina. Aseguraron que engañaron a un gran número de pacientes con COVID, lo que pudo haberlos puesto en peligro, ya que es un medicamento que no estaba aprobado, incluso estaba contraindicado. No solo se gastó dinero público sin seguir todos los procesos necesarios, se utilizó un medicamento que no está autorizado por ninguna autoridad sanitaria, poniendo en peligro la vida de las personas. Es decir, que trató a los chilangos y a las chilangas como si fueran conejillos de indias. El diputado Salomón Chertorivsky exigió se investigue al titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Merino, quien participó en la adquisición y distribución de los kits médicos. No entendemos por qué esa agencia tiene que tener funciones sanitarias. Un servidor público solo puede hacer lo que le mandata la ley. En la agencia digital se están transgiversando las posibilidades del quehacer público y eso merece una revisión seria por parte de la Contraloría y que se finquen responsabilidades si las hay. Detallaron que presentarán denuncias ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vamos a hacer un llamado para las personas a las que se les recetó este medicamento para que acudan con nosotros para presentar también las denuncias respectivas de manera particular con ellas. Los legisladores aseguraron que no permitirán se le dé carpetazo a la denuncia como la ocurrida contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, por parte
de la Secretaría de la Función Pública. Con imágenes de Raúl Fuerte informó para La Octava, Jesús Velázquez. Gracias, Jesús. En otro tema, este jueves personas infractoras de la Ley de Cultura Cívica van a estar apoyando con las labores de vacunación, por lo menos en el Estadio Olímpico. Oscar Lara, muéstranos. Buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luisa? Un gusto saludarte. Exactamente como bien comentas, me encuentro en este centro de vacunación en el Estadio Olímpico Universitario y justamente como también comentas, pues jóvenes menores infractores están pues colaborando de alguna manera en estas labores del centro de vacunación. Justamente me voy a acercar en esta parte y justamente lo que puedes ver en este punto es lo que están haciendo los jóvenes de chaleco morado. Están llevando a las personas de esta fila recibiendo algunos papeles y pues los llevan hacia su sitio, hacia su lugar, para que pues les apliquen la vacunación posteriormente. Es así como están cumpliendo su sanción. Hay que recordar que esto lo hace el Instituto de la Juventud, lo están canalizando a través de este Instituto de la Juventud de la Ciudad de México y son menores infractores que pues que solamente tuvieron una falta cívica y es por eso que están cumpliendo aquí pues con su labor social en este centro de vacunación. Van a continuar estos programas, puede que se extienda a las 16 alcaldías, hacia otras alcaldías que se pueda cumplir esto y pues un programa que ha utilizado el Instituto de la Juventud para hacer una conciencia a los jóvenes y que estén cumpliendo aquí su labor cívica con la sociedad. El reporte que tenemos, Luisa. Muchas gracias por los detalles, Oscar. Abrazo para ti. Nos vemos más adelante. Igualmente un abrazo. Seguimos pendientes. Oscar Lara. Este jueves se dio a conocer que Luis Cárdenas Palomino, el exdirector de Seguridad Regional de la ya extinta Policía Federal, dio positivo a COVID-19. Ante ello, permanece en el área de hospitalización del penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México. De acuerdo con el expediente judicial, quien fuera un colaborador muy cercano a Genaro García Luna en la administración del expresidente Felipe Calderón, se encuentra hasta este momento asintomático. En más temas relacionados con la inseguridad y la seguridad, de acuerdo con el Buró de Prisiones de Estados Unidos, Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, va a ser liberada el próximo 13 de septiembre del año 2023. Esto significa que su condena por los delitos de conspiración para distribuir drogas y lavar millones de dólares en complicidad con su esposo se redujo de 36 a 31 meses. Emma Coronel podría incluso salir antes de septiembre del 2023 si sigue sumando créditos con una buena conducta o participando en algunos programas y actividades de rehabilitación. Giro a la información. De acuerdo con una investigación del periodista Oscar Balmen, que fue publicada en el portal MX, el senador por Morena, José Ramón Enríquez Herrera, quien es aspirante a la gubernatura de Durango, estaría supuestamente ligado al cártel de Jalisco Nueva Generación. Esta información indicaría que la Secretaría de la Defensa Nacional en el 2020 abrió una investigación sobre el caso. La investigación de Oscar Balmen señala que en julio del 2016, cuando el hoy senador José Ramón Enríquez ganó la elección para la presidencia municipal de Durango, presentó a panistas, perredistas y hasta militantes de Movimiento Ciudadano como su compadre al narcotraficante Gerardo Soberanes Ortiz, alias el G1, y lo presumió, dice Oscar Balmen, como uno de los principales financiadores de las campañas electorales. De acuerdo con este reportaje, se dice también que Soberanes tenía como real ocupación ser jefe de criminales de varios municipios en esa entidad. Oscar Balmen explica en esta comunicación que hizo pública en sus redes sociales que buscó al senador de la República, quien afirmó que no tiene relación alguna, es decir, negó esta información, con el crimen organizado y que se trata de un ataque político. Vámonos ya a otros temas. Petróleos Mexicanos deberá entregar un informe en el que se transparente cómo se utilizó o cómo se van a utilizar los primeros 50 millones de dólares que el empresario Alonso Ancira entregó como primer pago a manera de reparación del daño por el caso de agronitrogenados. Así lo aprobó ayer de forma unánime el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Esto tras revocar la respuesta emitida por Pemex a un ciudadano. Se le había dicho originalmente que la información era inexistente, pero no podía ser inexistente puesto que había un registro en la Bolsa Mexicana de Valores de que este pago se había hecho el 23 de noviembre. Escuchemos. En otros temas, el fiscal general de Baja California, Ricardo Carpio, habló sobre los avances en la investigación tras el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. La Fiscalía de Baja California va a dar más detalles el día de hoy en una nueva conferencia, pero escuchemos las primeras palabras, lo primero compartido por este fiscal.
Estas personas que están aseguradas por verse involucradas en este caso serán en las próximas horas puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional, y ahí es en donde desarrollaremos algunos argumentos. Les pido un poco de paciencia al respecto de la información de las líneas de investigación, pues para no entorpecer el resultado, que en las cortas horas igual se les dará a conocer con muchísimo gusto. La primera pregunta es que los datos de prueba obtenidos hasta este momento indican que no se trata de una razón que tenga que ver con su actividad profesional. En otra información, ayer una periodista cuestionó al gobernador de Veracruz, a Cuitláhuac García, sobre lo que opinaba respecto a las barras de abogados y abogadas en Veracruz que están exigiendo que se derogue el delito de ultraje a la autoridad. Respondió de esta forma, que se ha hecho bastante viral. Juzgue usted. Tú lo dices de manera generalizada y ya cuando te pregunto quién, dices, no, pues no sé, dicen las redes. No, pues ¿dónde está la seriedad periodística? A ver, dime quiénes. Sí las hay. Dime quiénes. No le puedo dar nombres al respecto, pero bueno. Entonces, pues no sé, entonces no digas. Hay abogados que han incluso mencionado. Sí, pero a ver, hay abogados que están defendiendo a los delincuentes. ¿Tú abogas por ellos? No, ahí sí no lo sé. Pero me estás diciendo abogados. Dímelos cuáles, los que están defendiendo a los delincuentes. Yo no lo sé, ahí sí no puedo decir si están defendiendo o no. Yo nada más le pregunto. Ve qué papel estás jugando como medio. Ve qué papel estás jugando como medio. Y esto la sociedad lo tiene que saber. Tras este momento, la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas exhortó al Poder Ejecutivo y a su titular, es decir, al gobernador Cuitláhuac García, a que respete el quehacer informativo de periodistas en todas sus expresiones. A través de un comunicado, este organismo dice lo siguiente, se lo leo textual. La Comisión considera indispensable que desde el Estado, en todos sus niveles, se erradique todo tipo de violencia contra periodistas, evitando su descrédito en espacios públicos y agravios que afecten la integridad de quienes ejercen la libertad de expresión. La entrevista. Como le adelantamos el día de ayer, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que los jueces y las juezas pueden revertir la prisión preventiva oficiosa después del plazo constitucional de 2 años, con algunas condiciones. Para entender más al respecto, agradezco muchísimo la presencia a la entrevista de Netzaí Sandoval, quien es titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Bienvenido, muchísimas gracias, abogado titular, por estar aquí nuevamente. Muchas gracias, muy buenas tardes, Luisa. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Netzaí, ayer leía en redes sociales que si ya va a salir Rosario Robles, que si van a salir los supuestos feminicidas de la cárcel, ¿no? Que si ya esto era para apoyar a no sé quién. Explícanos el alcance e importancia de esta resolución, a quiénes se aplica, a quiénes no, y cuál es el proceso, porque tampoco es automático. Claro, se trata de un límite razonable a la prisión preventiva oficiosa. Básicamente implica que esta medida cautelar, esta prisión preventiva oficiosa, no podrá durar ilimitadamente, como estaba ocurriendo hasta antes de esta resolución de la Corte. El problema es que se había generado un régimen de excepción en donde las personas que son acusadas de ciertos delitos que están en el artículo 19 constitucional, pues no solamente les aplicaba prisión preventiva oficiosa, sino una serie de mecanismos que hacían imposible su defensa adecuada. Básicamente se vulneraba la presunción de inocencia en su contra, en fin. Entonces ahora, con la resolución de la Corte, pues habrá un límite, una duración máxima a la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, esta es una determinación que toma la Corte y que no implica liberación automática de personas y tampoco masiva. Se hará caso por caso, se hará analizando la situación individual de cada una de las personas mediante una audiencia específica en cada situación pues en la que los jueces y las juezas tendrán que determinar si las personas deben ser puestas o no en libertad. Es decir, puede prorrogarse todavía la prisión preventiva, pero solamente en los casos que marca la propia Constitución, como por ejemplo en el caso en que el retraso en el juicio se haya debido a la defensa, es decir, que los abogados públicos o privados de una persona hayan provocado el retraso en el juicio, solamente en ese caso se podría rebasar el límite de 2 años. Fuera de eso, tendrá que ponerse en libertad a las personas con alguna otra medida cautelar. Entonces, aquí hay que aclarar, tú preguntabas sobre algunos casos muy particulares, por ejemplo, el caso de la exsecretaria de Sedesol,
pues ella ya, primero está en prisión preventiva justificada, pues por su nivel socioeconómico, por su posibilidad de escapar del país, como hicieron otros exsecretarios, ¿no? Y funcionarios del anterior gobierno. Pero lo relevante es, en el caso de ella, ya se han celebrado audiencias de revisión de medida cautelar. Es decir, ahí ya se ha analizado si la persona debiera continuar o no en prisión preventiva oficiosa. Y en cambio, en los casos que nosotros estamos defendiendo, en el caso de este ojalatero Álvaro, de 53 años, padre de 2 hijas, con diabetes, obviamente de escasos recursos, pues en el caso de él, los jueces se negaban absolutamente a celebrar una audiencia de revisión de medidas cautelares y se negaban porque decían que él caía en un régimen de excepción, un régimen donde prácticamente se te niegan los derechos al debido proceso y donde, bueno, un régimen que además se diseñó desde la guerra contra el narco, ¿no? En la época de Felipe Calderón, en 2008, se crea este régimen excepcional con arraigo, con testigos protegidos, con jueces sin rostro y con una prisión preventiva que no tenía límites. Alguien nos decía, bueno, la Constitución ya señala un límite a la prisión preventiva. Sí, el problema es que no se estaba respetando ese límite. Hay muchos casos de personas que llevan 5, 10, 15, hasta 20 años digamos, en prisión preventiva esperando su sentencia de primera instancia. Y eso es lo que tiene que cambiar. Antes de preguntarte, titular, por casos justo famosos o emblemáticos, digamos, de quien lleva más de una década esperando sentencia, quisiera preguntarte, digamos, por el procedimiento, el papel que tendrán ahora los jueces, porque nos dices, no es una liberación automática, pero sí están obligados los jueces y las juezas a, si ya hay más de 2 años, revisar el caso, porque de repente pienso, pues son estos mismos jueces quienes dejan a la gente 10 años, quienes ahora van a tener que revisar la medida, es decir, ¿hay alguna obligación para ellas y para ellos a que aceleren, digamos, el procedimiento o en realidad es como una nueva herramienta para la defensa? Justo. Sí, tienes razón, Luisa. La verdad es que son los mismos jueces que han llevado el juicio, los que dictaron la prisión preventiva oficiosa, los que están llevando el asunto, los que tendrían que valorar si se debe poner o no en libertad a la persona. Pero bueno, ahora hay unos parámetros que está estableciendo la propia Suprema Corte, en donde se señala muy claramente que la persona tiene derecho a ser puesta en libertad, a que se cambie la medida cautelar, a menos que pues la defensa haya provocado, haya retrasado el juicio, ¿no? Y esto yo diría, pues tendría que ser muy claro que se está utilizando una estrategia de tácticas dilatorias de parte de la defensa. Pero si esto no es el caso, como en el caso de Álvaro, otra vez, el caso que llevamos a la corte, es el caso de un señor, ¿no?, que estuvo 1 año llevando audiencias en el fuero local, llevó 10 audiencias en el fuero local, estuvo pues ante los jueces del fuero local y de pronto le dicen, ¿sabes qué? Nos equivocamos, tu delito no es local, es federal, porque la víctima y el vehículo son federales, entonces pues vamos a reiniciar todo, ¿no? Y las audiencias que llevamos en tu caso no sirvieron de nada, pues disculpe usted, váyase al fuero federal, allá lo van a juzgar, ¿no? Entonces 1 año, todo lo que se actuó quedó sin efectos. Pues bueno, eso obviamente no es culpa de Álvaro, ni es imputable a la defensa, ¿no? Esos son problemas de la burocracia de nuestro sistema judicial que tiene que cambiar. Afortunadamente, con este criterio de la Corte, ahora los jueces van a tener una presión porque no van a poder mantener a la gente, como ocurría en esos casos, durante décadas en prisión preventiva oficiosa, sino que ahora tendrán un límite de 2 años y sabrán, cuando se acerque el plazo de 2 años, que pues probablemente van a verse obligados a poner en libertad a las personas y tendrán que acelerar los trámites para dictar sentencia rápido. De eso se trata en el fondo de este caso. No se trata solamente de beneficiar a Álvaro o de beneficiar a algunas personas en lo particular, sino de que nuestra justicia sea pronta y sea expedita como ordena la Constitución. El cambio de paradigma. Leí ayer a la abogada Daniela Pineda que justo dice, la prisión preventiva no es más que la pena sin probar delito. No reduce la impunidad ni la incidencia delictiva, que es lo que socialmente nos interesaría. Y en un país con profundas desigualdades económicas como el nuestro, es una abierta penalización a la pobreza, un poco en el mismo tono de lo que nos cuentas del caso particular de Álvaro. Y para no robarte más tiempo, Netzaí Sandoval, el caso, por ejemplo, de Brenda Quevedo, ¿no?, que es un caso que además ustedes llevan y que han seguido muy de cerca desde la
comisión ejecutiva, me parece que es el título, de tortura por todas las irregularidades en su caso denunciadas. En casos como el de ella, por ejemplo, ¿esta es una medida o una resolución que le beneficiaría? Sí le puede beneficiar. Insisto, no automáticamente, no directamente, pero sí le puede beneficiar. Afortunadamente, esta decisión se tomó 4-1, fue una mayoría calificada de la Corte en la sala a la que tomó esta determinación, así que va a tener efectos tanto digamos, en el fuero federal como en el fuero local. Y claro que puede beneficiar a Brenda porque, pues en el caso de ella, evidentemente ya se superó el plazo de 2 años, ¿no? Ella lleva prácticamente 15 años esperando sentencia de primera instancia y obviamente no se puede responsabilizar a la defensa de esos 15 años de retraso. Entonces, pues bueno, seguramente podremos solicitar que se revise esta medida y que se pueda sustituir la prisión preventiva por otro mecanismo. Por cierto, había pues la duda de qué otros mecanismos hay. Pues existe prisión domiciliaria, brazaletes electrónicos, existen fianzas, existe retirarle el pasaporte o la visa, en fin, hay muchas formas de garantizar que una persona, e incluso una combinación de estas medidas cautelares, para garantizar que una persona se va a presentar al juicio hasta su conclusión. Pero lo que no podemos seguir tolerando es un régimen, ese régimen de excepción que se creó, insisto, en la guerra contra el narco y que se creó en un momento, digamos, en el que se pretendía crear un derecho penal del enemigo, ¿no? Criminalizar a un cierto tipo de conductas y de personas, más bien a un grupo de personas de escasos recursos. Bueno, con la mera señalización, con la mera acusación pues, en contra de una persona donde se le imputaba, no sé, formar parte de la delincuencia organizada, pues esa persona iba a estar en prisión preventiva ilimitadamente, ¿no? Y ahora no podrá ocurrir esto. Estamos, creo, derrumbando ese régimen de excepción que se creó durante la guerra contra el narco y que utilizaban personas como Genaro García Luna, o estos Cerón, en fin, estos personajes de los que ahora estamos hablando, ¿no? Que son personas que pues utilizaban pues fabricación de casos, ¿no? Para criminalizar a personas de escasos recursos y esas personas no tenían posibilidad de defenderse, ni siquiera, así literal, los jueces ni siquiera les daban audiencia para revisar su medida cautelar. ¿Por qué? Pues porque decían que están acusados de algo que te ponía en un régimen de excepción. Entonces, afortunadamente la Corte está diciendo, no hay tal régimen de excepción. Eso está fuera de la Constitución. No puedes mantener a la gente privada de libertad ilimitadamente. Pues Netzaí Sandoval, felicidades por este triunfo de la Defensoría Pública, que bueno que sea un instituto público quien está pugnando por los derechos humanos y el debido proceso. Gracias nuevamente y ¿nos quieres dejar algún teléfono? Sé que siempre dejas los datos de la Defensoría por si alguna persona necesita atención. Sí, muchísimas gracias, Luisa. Sí, nos interesa mucho que la gente pueda acercarse a la Defensoría Pública. Tenemos un call center nacional, un Defensatel que funciona 24 horas, 365 días del año. Es 800-224-2426 y ahí la gente puede recibir atención gratuita de abogados y abogadas de la Defensoría Pública. No son telefonistas que van a tomar un recado, no, son abogados y abogadas que van a dar un servicio gratuito y, pues, insistirles, pueden acercarse a la Defensoría no solo para casos penales, sino para casos civiles, mercantiles, laborales, en fin, busquen los servicios gratuitos de esta institución. Pues muchísimas gracias también por la entrevista y el tiempo. Un fuerte abrazo, Netzaí Sandoval. Muchísimas gracias a ti, Luisa, por el espacio. Gracias. Y le recuerdo, pues digo, estos casos más que documentados que nos presentaba por acá Roberto Hernández, está el de presunto culpable, este documental famosísimo, y ahora el de duda razonable, que justo expone muy bien este tipo de arbitrariedades en nuestro sistema, que sin deberla ni temerla uno puede pasar años en la cárcel sin posibilidad de defenderse. Eso es lo que se está pretendiendo cambiar. Vamos a otros temas, particularmente a los que suenan hoy, desde ayer en la tarde, en la prensa. Mariana Rodríguez Cantú, quien es la titular de Amar a Nuevo León y también esposa del gobernador de esa entidad, Samuel García, escribió un artículo en el Washington Post en español. Defendió ahí su actuar con esta adopción de un fin de semana de un pequeñito. Usted recordará el caso. Dice en esta nota, que se ha hecho bastante viral, el primer cambio que tenemos que hacer es en nosotros, como sociedad y como personas. Y entender que los niños, dice Mariana Rodríguez, no están en casas hogares por gusto, de vacaciones o porque sea una guardería. Ellas y ellos están ahí porque fueron víctimas y hoy son sobrevivientes que necesitan ayuda.
En otra parte de este artículo, Mariana Rodríguez dice lo siguiente: tenemos que eliminar algunas lagunas legales y hacer más sencillos los trámites de adopción, porque a pesar de que las casas hogares están para proteger en todos los sentidos a las niñas y a los niños, una estancia larga perjudica su desarrollo. Digo que se puede debatir el sistema de adopciones y debatir al mismo tiempo subir una foto de un menor de edad a las redes sociales de las que gana dinero ella, pero bueno, ahí está, digamos, la defensa pública que hace ella por primera vez en este artículo. Y por otra parte, en otro tema, la cuenta oficial de Twitter del exdiputado potosino Pedro Carrizales, mejor conocido como el Mijis, desmintió que había sido encontrado sin vida. Aclaró que continúa la búsqueda de este exlegislador. Esto después de que, tras desaparecer, circuló en redes sociales una falsa noticia al respecto. Mientras tanto, el vicefiscal del Ministerio Público de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, informó que la dependencia cuenta con datos de que el Mijis habría estado en la ciudad de Nuevo Laredo entre el 1 y 4 de febrero. Esta información, dijo, ya fue incorporada a la carpeta de investigación correspondiente. Estados. En Durango, el semáforo epidemiológico pasará a color amarillo a partir del lunes 14 de febrero. Así lo informó el secretario de Salud de la entidad, Sergio González Romero. En Colima, tras las continuas balaceras de los últimos días, la Universidad del Estado dio a conocer que suspende todas las actividades académicas en los municipios de Colima, Villa de Álvarez y Coquimatlán este jueves y viernes. El lunes 14 de febrero se reanudan las clases. En Nuevo León, esta mañana, el conductor de un camión de carga que transitaba a exceso de velocidad volcó su unidad e impactó a otro vehículo cuando circulaba por el libramiento noreste en el municipio de Escobedo. No se reportaron personas lesionadas. El exsecretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Porfirio Javier Sánchez, apeló el auto de formal prisión que le fue dictado por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura, abuso de autoridad y falsedad de declaraciones. Un tribunal unitario será el que resuelva si confirma o revoca el fallo del juez segundo de Distrito de Procesos Penales. Finalmente, en Guanajuato, un policía activo del municipio de Celaya fue asesinado esta mañana al salir de su domicilio en la colonia Los Olivos. Con este hecho suman ya 2 ataques a preventivos municipales en menos de 24 horas. La Octava Noticias con Luisa Cantú. Regresamos. La Octava Noticias con Luisa Cantú. Continuamos. El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó la solicitud de Telcel para la operación comercial de la red 5G móvil. El IFT señaló que con ello, Telcel, propiedad del empresario Carlos Slim, pondrá en operación la red comercial más grande de América Latina con esta tecnología. Añadió que por el uso del espectro que se va a utilizar, el Estado va a recibir recursos extraordinarios por el concepto de pagos de derechos superiores a los 900 millones de pesos cada año. Esto es de conformidad a lo previsto en la Ley Federal de Derechos. Como cada jueves, agradezco muchísimo la presencia en este espacio de Alex González Ormerod, quien es editor de América Latina en Rest of World. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Luisa. ¿Cómo estás tú? Muy bien, quiero ligar 2 temas. ¿Qué onda con esto del 5G? Hace unos años, cuando yo andaba viendo teléfonos, me dijeron, no, ni compres eso, que además, subía muchísimo el precio, porque ni ha llegado a México, no tiene caso. Parece que ya, con este anuncio del IFT, y donde ya lo tienen muy ensayado es en China, que por cierto está aprovechando los Olímpicos para hacer un buen despliegue de músculo, ¿no? Una buena enseña de lo que traen por allá en cuestiones de tecnología. Exactamente. El 5G es la 5ª generación de las redes móviles. Entonces, cuando tienes tu celular y sale un 3G, un 4G, este es lo que le sigue. Es increíblemente más poderoso que lo que ya tenemos, que es el 4G, que es lo mejor que puedes acceder ahorita en México. Vas a poder bajar en segundos películas, en el mundo del Internet de las cosas, si nos acordamos de Puri, carpintero, el Internet de las cosas ya viene y requiere de muchísima potencia en redes móviles. Tu coche ahora es un dispositivo móvil, tu tostadora podrá hacerlo, tu refrigerador. Entonces, todo eso va a requerir muchísima más potencia. Entonces, no solo vas a poder hacer más cosas más rápidas, pero más objetos van a poder estar involucrados en cuestiones del Internet. Creo que acabo de entender por primera vez lo que es el Internet de las cosas. Y déjame ligarlo con un país donde esto ya es una realidad, que es China.
Y hablemos un poco de los Olímpicos y cómo han sido pues, una gran carta de presentación al mundo ya sin COVID y con esta revolución pues, increíble que nos cuentas de tecnología. Exacto. China es un país que ya es prácticamente la frontera de la tecnología en muchos aspectos y la tecnología móvil es una de las cosas más importantes para ellos. El gobierno está muy metido con empresas como Huawei para proveer a otros países además los dispositivos y los servicios y el software para poder insertar a nuestras sociedades el 5G. Ellos ya lo tienen incorporado y lo están presumiendo ahorita en los Olímpicos, que para eso también sirven estos eventos, ¿no? Para presumir este tipo de tecnologías y avances. Tienen robots, tienen camas inteligentes, pero también tienen una red 5G que pues, va a conectar a todos estos dispositivos tecnológicos y móviles de todas las personas que están ahí de todo el mundo. Entonces, desde trenes que van a más de 350 kilómetros por hora, van a poder dar internet perfecto, aunque se esté moviendo a esas velocidades y rapidísimo. También, pues, hasta sus camas van a ser inteligentes, van a monitorear cómo duermes, cómo te comportas, tu biometría, para que los coaches y los entrenadores puedan ver exactamente cómo están los atletas. Claro que se puede usar de maneras un poco más problemáticas. Lo usan, por ejemplo, en los asientos de los trabajadores para ver cómo está su productividad, y la gente dice que pues no le gusta mucho que los estén observando porque están siendo monitoreados todo el tiempo. Entonces, pues tiene sus bemoles. Híjole, pues está buenísimo el tema. Te leemos como siempre en restofworld.org. Texto que se llama la pues vaga como tecnología distópica, ¿o cómo lo traducirías para quien lo esté buscando en nuestra audiencia? Sí, la sutil distopía, diría, de la tecnología de los Olímpicos. Diría una cosa, no hay que también hablar tanto del problema que es China. El problema son las tecnologías. La gente tiene mucho miedo de que China va a venir a espiarnos. No estoy diciendo que no lo están haciendo, pero el problema es que así se comportan los países y los estados. Entonces, el hecho de que China esté más avanzado que otros, pues les ayuda a ellos, pero también podría ayudarnos a nosotros con un mejor internet. Ahora, si nos están espiando, pues es otra cuestión. En mi colonia ni fibra óptica hay, entonces creo que yo estoy segura por ahora. Te mando un beso, Alex. Te seguimos en Alex Gonzor en Rest of World y hablamos el próximo jueves. Hasta entonces. Gracias, Luisa. Pausa y volvemos. La Octava Noticias con Luisa Cantú. Regresamos. Escenarios. ¿Cómo estás, Luisa? Me da mucho gusto saludarte. En esta ocasión nos encontramos en Laguna, que se suma a la Semana del Arte en nuestro país y en donde el espacio, por supuesto, las estructuras sociales, los tejidos, se describen perfectamente a través de esta exposición. Y justo me encuentro con Irina Calderón, directora de Cultura de Laguna. Irina, por favor, cuéntanos para el público de La Octava, ¿qué es lo que podrá encontrar en esta Semana del Arte, en esta exposición en Laguna? Muchas gracias, Edgar. Pues podrán encontrar mucha diversión, arte participativo, arte que te puedes subir, arte que puedes comer. También tenemos unas piezas de galletas hechas por un artista en colaboración con Delirio. Mucha variedad y sobre todo oficios. Aquí en Laguna, que es una fábrica de oficios que data de 1930. Que es importante destacar esto, los oficios y sobre todo los tejidos, las muestras que se están presentando en esta exposición que tiene que ver con la Semana del Arte en nuestro país, cómo se describen las estructuras sociales, por supuesto, culturales de México, del mundo, que también están participando, incluso como lo acabas de mencionar, a través del reciclaje. Es importante destacar el reciclaje y el material reutilizable. Exacto, eso es algo muy importante para nuestra comunidad. Todos los materiales que se trabajan dentro de la fábrica tienen trazabilidad, lo que quiere decir que sabemos de dónde vienen desde el origen e insistimos mucho en el reciclaje y reuso de todos estos materiales y hoy se convierten en arte.
Importante destacar el arte presente en nuestro país. Muchas gracias, Irina Calderón, directora de Cultura de Laguna, que se encuentra precisamente en la Colonia Doctores. Y rápidamente, para finalizar, Luisa, destacar que también los Bukis irán al Estadio Azteca. Así es que no solamente Bad Bunny, también los Bukis ya abrieron una fecha para presentarse en el Coloso, precisamente el 3 de diciembre. Y hay que destacar que regresan después de 25 años de no estar en los escenarios, y ayer Los Ángeles Azules se presentaron en otro escenario, como fue en el Auditorio Nacional, para celebrar 40 años de trayectoria artística. Así es que mucho arte, mucha música, por supuesto, aquí en La Octava, Luisa. Deportes. ¿Cómo estás, Luisa? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes aquí desde el Media Center, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, California, en el pleno downtown, en donde aquí todos los medios de comunicación, para los amigos de televisión, podrán ver. Aquí andamos, miren, en un trabajo arduo de todos los medios de comunicación, de todo el mundo, de todo el planeta Tierra, para platicar de la NFL y del Super Bowl 56, que lo podrán escuchar donde más, en la Octava Sports, te da más emociones, 10:30 AM, 88.1 de FM. Pero bueno, déjenme les comento que ayer creo que la noticia más importante por el transcurso de la tarde es la confirmación de que la NFL regresará a nuestro país, y eso es una noticia importantísima, que se reactive ya de nueva cuenta la NFL en el Estadio Azteca, que se reactive ya esta actividad que perdimos en los últimos años, para poder concretar ese famoso contrato que hay, ¿no?, de 5 ediciones de los juegos que hay entre los equipos del NFL. Todo parece indicar que será el equipo de los Cardenales de Arizona que cedan uno de sus juegos de local para poder llegar a la Ciudad de México. Vamos a escuchar al comisionado del NFL, Roger Goodell. We were disappointed not to be able to come to Mexico last year. We just felt from a safety standpoint it wasn't the right decision. We made that with our partners in Mexico. And we're excited to say we're going to be back. We've talked with the partners, with the public officials, and so we will be back in Mexico at Azteca Stadium probably around the same time, November next year. Next season. Ahí está el comisionado Roger Goodell. Luis, amigos, vamos con más información deportiva, ya lo saben. La invitación a que nos acompañen a partir de las 4 de la tarde para escuchar el Super Bowl 56 en la 10:30 AM. A partir de las 5 de la tarde nos lanzamos con el 88.1 de FM. En más información deportiva, el Guadalajara le pegó 3-1 al equipo de Juárez, al equipo de los Bravos de Juárez, en un muy buen partido por parte del Guadalajara, sobre todo el segundo tiempo, ser ese dúo que levante y que ayude muchísimo a construir el futuro del Guadalajara. Escuchamos al técnico Marcelo Michele Año después del triunfo, transmisión que por cierto ayer llevamos hasta sus oídos en la Octava Sports. Alexis es un gran jugador de fútbol, es un gran ser humano, es un gusto tenerlo en el equipo. Hemos hablado mucho con él sobre todo, él sabe el potencial que tiene y sabe que si se lo propone y sigue trabajando como lo está haciendo hasta ahora, va a poder ser un jugador que marque diferencia en el Guadalajara, en la selección nacional. Ahí está, Luisa, parte de lo que terminó comentando Marcelo Michele Año después del triunfo 3-1 ante el equipo de Juárez. Hoy, por cierto, a las 3 de la tarde con Miguel Ángel Luis Castillo, con Carlos Ponce de León. No se pierdan toda la información que hay al respecto de Álvaro Dávila. Álvaro Dávila ya sale y deja el equipo y el cargo de presidente del Cruz Azul. Se va con varias personas de su equipo de trabajo. Tiene mucho que ver ante el distanciamiento de Julio Scherer y justamente Andrés Manuel López Obrador. Les va a contar toda la historia de Luis Castillo, así que no se despeguen, enlácense a nuestras plataformas digitales. En la 10:30 AM escúchenos, porque se viene muy buena información que tiene Miguel Ángel Luis Castillo de la serie de Álvaro Dávila. Y para cerrar la información deportiva, Luisa, Donovan Carrillo ayer terminó su participación en los Juegos Olímpicos Invernales de Beijing en la posición número 22, jugando la final, convenciendo de que los sueños se cumplen, generando una expectativa. Es cierto, casi le sacan el doble de puntuación los medallistas, pero creo que la reflexión tiene que ser, sobre todo en un país con tantas limitantes en la ejecución deportiva, el cómo poder abrazar tus ideales, tus sueños para competir. Se burlaban, lo menospreciaban, lo calificaban de gay durante toda su vida, y de pronto llega un personaje con un carisma y con un amor hacia competir y hacia los amores de un país, que terminó siendo una de las grandes postales allá en Beijing. Gracias, Enrique Beas. Buena cobertura. Gracias también a quienes nos acompañaron en esta emisión. Cuídense mucho, que es el Octava, y nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde.
información día a día. La Octava Noticias con Luisa Cantú. Criterio.